Buenas, bienvenidos a este bootcamp de desarrollo web full stack. Soy el licenciado Andrés Ortiz y me le voy a estar hablando sobre Django. Vamos a estar haciendo ejercicios, haciendo prácticas sobre conceptos básicos de Django y que podemos sacar el provecho de esta herramienta. Esta es nuestra agenda. Vamos a estar hablando sobre una introducción de conceptos básicos sobre Django. Vamos a ver un vistazo rápido de cómo instalar, cómo levantar el proyecto fácilmente. Vamos a ver sobre los modelos y las migraciones, cómo maneja Django, y las vistas y las URLs. Tiene sus particularidades y vamos a estar viendo en este curso. Bueno, aquí en la introducción vamos a ver qué es Django. Daremos un vistazo general a lo que hace este framework, incluida algunas de las funcionalidades avanzadas. También mostraremos algunos de los componentes principales de la aplicación de Django. Bueno, ¿qué es Django? Es un framework web de alto nivel que permite el desarrollo rápido de sitios web seguros y mantenibles. Es de código abierto, es gratuito, tiene una comunidad próspera y activa. Vamos a ver la página de la comunidad. Una gran documentación, muchas opciones de soporte gratuito y también de pago. Como prerequisitos se requiere conocimientos básicos de programación. Como está hecho en Python, es bastante legible su código. Comprensión general de programación del lado del servidor. En particular algunos mecanismos de interacción de cliente-servidor, que vamos a estar viendo esos conceptos. Con este curso nosotros vamos a hablar de estos conceptos para que se familiaricen con lo que es Django, qué funcionalidad proporciona y los componentes principales de una aplicación de Django. Normalmente Django, este framework provee todas las herramientas que los desarrolladores requieren para poder levantar un proyecto web. Es como un todo incluido para poder levantar tu producto. Django es versátil, es usado para construir casi cualquier tipo de sitio web, desde sistemas manejadores de contenidos, wikis, redes sociales, hasta blogs. Puede funcionar con cualquier framework del lado del cliente. También Django se puede utilizar como backend. Puede devolver contenido en casi cualquier formato, incluyendo HTML, RCS, feeds, JSON, XML. Internamente ofrece opciones para casi cualquier funcionalidad que desees. Ya hay una comunidad muy activa que está colaborando. Distintos motores de búsqueda, motores de base de datos, motores de plantillas. También puede ser extendido para usar componentes si es necesario. El framework es muy seguro, ayuda a los desarrolladores a evitar varios errores comunes de seguridad. Al proveer un framework que ha sido diseñado para hacer lo correcto, vos tenés que acomodarte a las reglas que te da este framework para garantizar esa seguridad. Django proporciona una manera segura de administrar cuentas de usuario, por ejemplo, evitando así errores comunes como colocar informaciones de sesión de cookies donde es vulnerable. Todo esto ya te lo maneja Django. Con esto evitamos reinventar la rueda, por decirlo así. Utiliza hash de contraseña en un valor de longitud que puede ser fijado y creado al enviar la contraseña. Django puede validar si la contraseña ingresada es correcta, enviándola a través de una función hash y comparando la salida del hash almacenado. Como es un hash unidireccional, esto nos da seguridad también para que no se desencripte. Django es escalable, usa componentes basados en arquitectura shared nothing. Cada parte de la arquitectura es independiente una de la otra. Si se programa correctamente, se utiliza correctamente la arquitectura, se puede hacer esto de manera escalable. Es mantenible, el código es bastante legible, utilizando los principios y patrones de diseño para fomentar la creación de código mantenible y reutilizable. Esto nos ayuda a que el código sea entendible, sea fácil de mantener.
Tiene también plugins para documentación que nos ayuda al momento de escribir código. También promueve la agrupación de las funcionalidades relacionadas en aplicaciones reutilizables. Y en un nivel más bajo, agrupando el código relacionado en módulos, siguiendo el patrón modelo vista controlador, MVC. Eso vamos a estar profundizando un poco más en el curso. Es portable, ya que está escrito en Python, el cual se ejecuta en muchas plataformas. De hecho, que vamos a montar el proyecto ahora mismo en una Mac, pero también pueden levantar el mismo proyecto en cualquier PC con Linux o Windows. No está ejecutando en ninguna plataforma en particular, puede ejecutarse en aplicaciones de distintas distribuciones, Linux, Windows, Mac. Cuenta con el respaldo de muchos proveedores de alojamiento web. Actualmente muchas de las plataformas ya traen los instaladores automáticos para levantar un proyecto Django, con toda la infraestructura específica y documentación que eso requiere. Bueno, hablé un poco de historia. De Django fue desarrollado inicialmente en el 2003 y entre el 2003 y el 2005 por un equipo que era responsable de crear y mantener sitios web de periódicos. Después de crear varios sitios, el equipo empezó a tener en cuenta y reutilizar muchos códigos, patrones y diseños comunes. Este código común se convirtió en un framework web genérico, que fue código abierto conocido como The Django en julio de 2005. Desde entonces, The Django ha continuado creciendo y mejorando desde su primer hito, el lanzamiento de la versión 1 en septiembre de 2008, hasta el reciente lanzamiento 1.18. Cada lanzamiento ha añadido nuevas funcionalidades y solucionando errores. Esto es muy importante, que tenga una comunidad de respaldo que va solucionando todos los fixes que van apareciendo, y bueno, nos da mayor seguridad para poder solucionar estos errores. Bueno, hablemos un poco de la arquitectura de las aplicaciones. Una aplicación web de Django normalmente agrupa el código que gestiona cada uno de estos pasos en ficheros separados. Aquí, por ejemplo, podemos ver que están los ficheros de url.py, views.py, un archivo, nuestro archivo .html, y nuestros modelos models.py. Normalmente esta es la arquitectura de un proyecto de Django. En un sitio web tradicional basado en datos, una aplicación web espera peticiones HTTP del explorador o cualquier cliente. Cuando se recibe una petición, la aplicación elabora lo que se necesita basándose en la URL. Ahí es donde entra este archivo, y posiblemente la información incluida en los datos post y get. Dependiendo de qué se necesita, quizás pueda entonces leer o escribir información desde una base de datos o realizar tareas requeridas para satisfacer esta petición. La aplicación devolverá a continuación una respuesta al explorador web, con frecuencia creando dinámicamente una página HTML para que el explorador presente, insertando los datos recuperados en marcadores de posición dentro de una plantilla HTML. La vista, el view, es lo que procesa lo que la URL, si viene por un servicio, está obteniendo, o si a través del modelo consulta alguna base de datos, donde la salida de esto se enmascara en un template, que es lo que ve finalmente el usuario, que es la página HTML. Las URLs, aunque es posible procesar peticiones de cada URL individual vía una función individual, es mucho más sostenible escribir una función de visualización separada para cada recurso. Entonces se usa un mapeador URL para redirigir las peticiones HTTP a la vista apropiada basándose en la URL de la petición. Esto contiene un mapeador de URL que se usa para redirigir las peticiones HTTP a la vista apropiada. Siempre basándose en la URL de la petición. El mapeador URL puede también emparejar patrones de cadenas o dígitos específicos que aparecen en una URL y los pasan a la función de visualización con datos. En la vista,
Es una función de gestión de peticiones que recibe HTTP y devuelve respuestas HTTP. Las vistas acceden a los datos que necesitan para satisfacer las peticiones por medio de modelos y delegan y formatean de la respuesta a las plantillas que son los templates. Los modelos son objetos de Python que definen la estructura de los datos de una aplicación y proporcionan mecanismos para gestionar, añadir, modificar y borrar y consultar registros en la base de datos. Entonces aquí con el modelo nosotros tenemos acceso a esos datos de distintas bases de datos. Con las plantillas nosotros manejamos lo que son ficheros de texto que definen la estructura o diagrama de otro fichero, como es el HTML. Los marcadores de exposición que se utilizan para presentar el contenido real tiene una vista que puede crear dinámicamente una página usando una plantilla. Ahí es donde vamos reutilizando código y se puede optimizar nuestro sistema. Una plantilla se puede usar para definir la estructura de cualquier tipo de fichero, no necesariamente tiene que ser HTML. Bueno, vamos a ver cuáles son los requisitos para poder instalar el de Django. Como vimos en la introducción de Django, es bastante potente, tiene muchas funcionalidades, pero para levantar es algo bastante sencillo. Necesitamos tener Python instalado en nuestra PC. Vamos a ver aquí en la terminal, pueden ingresar en su terminal para verificar si es que tenemos Python instalado. Si le damos Python menos B corta mayúscula, nos indica la versión del Python que tenemos instalado. Normalmente podemos tener varios Python instalados en nuestra computadora. En este caso yo tengo instalado el 2.7.18. Esta versión, la versión 2 de Python, ya está descontinuada. Python recomienda utilizar la versión 3 para arriba. Si nos vamos aquí en su página oficial python.org, en la sección de downloads, vemos que aquí todas las versiones que ya nos indican son la versión 3. Estas son los release que podemos descargar cualquiera de ellos, tanto para Mac, Linux o Windows. Aquí nosotros encontramos otras versiones. Podemos ir directamente a la información de cómo instalar en nuestro sistema operativo preferido. Yo ya tengo instalado esto. Vamos a descargar la última versión. Aquí podemos descargar la última, que es la 3.11. Ya lo tengo descargado. Vamos a probar. La instalación es bastante sencillo. Es lo mismo en Linux que en Windows. Nos sale un asistente que nos indica los pasos a seguir. Aquí tenemos información sobre el entorno. Tenemos lo que es el contrato de licencia de uso. Nos exige aceptar la licencia. Seleccionamos en qué disco duro queremos instalar. Y bueno, y le damos instalar. Yo ya tengo instalado esta versión, así que ustedes le dan instalar. Luego siguiente y culminan la instalación. Automáticamente ya va a definir las variables de entorno. Vuelvo aquí a mi terminal. Si yo le doy Python 3.6, creo que es la que tengo. Sí, la versión 3.6.8. Creo que también tengo otra. Ahí me indican todas las que tengo en mi PC. Tengo la 3.10, la 3.9 y bueno, la que me vino por defecto en mi máquina, la 2.7. Eso ya debería desinstalarlo. 3.10 menos B. Tengo la 3.10.2. Esa es la versión de Python que tengo. Algo importante que también vamos a manejar es la utilización del pip, que es el manejador de paquetes que tiene Python. Aquí vemos cómo podemos instalar pip. Podemos buscar pip en Google. Nos va a indicar cómo realizar la instalación. No es muy complicado. Hay una versión para Linux, para Mac y bueno, y para Windows. Creo que está traducido.
Se descarga un archivo, se ejecuta, ejecutamos el archivo y ya tenemos instalado Pit. Yo ya tengo Pit instalado. Vamos a verificar. La 20.3 tengo instalado. Como por defecto tengo el Python 2.7, me indica la versión del Pit que tengo para el 2.7. Aquí es donde entramos a hablar sobre lo que son las variables de los entornos virtuales. Como Python está orientado a manejar estos entornos de manera segura, manejan entornos virtuales para que todas las librerías que utilicemos para este proyecto no se vean corrompidas si es que actualizamos las librerías de nuestro servidor o tenemos otro proyecto con versiones diferentes. Entonces, para que eso no se corrompa, nosotros manejamos entornos virtuales. Yo ya tengo aquí instalado un entorno virtual. Voy a crear uno de ejemplo. Vamos a indicar qué versión de Python vamos a usar. En este caso tiene que ser la versión 3 algo, la que utilicen. Yo voy a usar la 3.6 y voy a decir que cree un entorno virtual llamado test. Ese es el comando, es el mismo para Linux y para Mac. Aquí tengo mi entorno virtual, entonces para activar ese entorno virtual entro dentro de la carpeta que creé, la carpeta Vim, el comando activate. Esto ya aquí me está indicando que se activó mi entorno virtual. Entonces todos los paquetes que yo instale aquí estarán dentro de este entorno virtual. Si hago pit list, veo que solamente tengo instalado pit y bueno, otra librería. Si abro otra pestaña y vemos que tengo instalado fuera del entorno virtual, tengo muchas otras librerías instaladas. Aquí vamos a empezar a instalar nuestro entorno. Si yo quiero activar en Windows, el comando me parece que es el nombre de la carpeta que creé era test/script, me parece que es, y ahí sí activate. Entonces ese comando se utilizaría en Windows. En Linux es muy parecido al comando que les mostré. Vamos a instalar entonces lo que es el proyecto. Vamos a instalar lo que es el de Django. Para instalar de Django utilizamos este comando. Podemos fijarnos lo que dice la documentación oficial. Aquí de djangoproject.com es la página de documentación. Tenemos todo lo que es la documentación para poder visualizar y la sección de descargas donde nos indica cómo instalar. Aquí en documentación vemos documentación bien detallada sobre los primeros pasos, cómo obteneremos ayuda, se habla sobre cómo implementar cada proceso. Para instalar es bastante sencillo y sale cada año sale versiones del de Django que se va actualizando. Nosotros vamos a instalar la última versión que tenemos disponible entre nuestro gestor de paquetes. Entonces con pit install de Django vamos a poder instalar. Acuérdense de tener activado su entorno virtual. Allí está obteniendo y descargando el proyecto. Me está instalando el proyecto de Django. Perfecto. Con esto ya podemos verificar que aquí en pip list tenemos instalado el de Django. Nos instaló la versión 3.2.16 y algunas librerías que ya estará utilizando, por ejemplo el ZTools y SQL Parse trae por defecto como base de datos. Una vez que instalamos el de Django, podemos inicializar nuestro proyecto.
Acá les muestro lo que son las versiones con los distintos release. La versión LTS, que tiene un soporte mucho más prolongado, de manera a que podamos elegir para proyectos en el cual vamos a extender por bastante tiempo, y tendremos soporte para esta versión por más tiempo. Luego esas son las versiones LTS. Después están las otras versiones que se van actualizando mucho más rápido, pero su soporte es mucho más corto. Se recomienda que se utilicen las versiones LTS para los proyectos que se quieran pasar a producción. Acá están las fechas de los próximos release que van a estar saliendo, con el año en que se quiere lanzar, y bueno, cuándo va a expirar el soporte. Esto es algo importante al momento de decidir qué versión utilizaremos. Nosotros estamos utilizando la versión 3.2, es la que me instaló. Bueno, vamos a crear aquí una carpeta. Y aquí vamos a instalar el de Django. La manera de instalar el de Django, ejecutamos el comando Python. En nuestro entorno virtual está una carpeta antes, en este caso creo que está dos carpetas antes. Dentro de bin está el archivo llamado de Django admin.py. Le damos Start Project y el nombre del proyecto que queremos poner. Vamos a llamarle clase 1. Creo que le escribí mal. Era una carpeta antes. Bin. Y aquí escribimos Start Project y el nombre que queremos para nuestro proyecto. Escribimos el Python. Ahí ya creó nuestra carpeta clase 1. Si vemos allí está nuestro proyecto. Ahí está el archivo manejador que se llama manage.py, y dentro de él está el proyecto llamado clase 1, donde tenemos distintos archivos que vamos a estar viendo. Algo importante que se me pasó a mostrarles es que dentro del entorno virtual la variable Python ya está apuntando a la variable que configure para este entorno. Entonces, si yo le doy Python-b, en este entorno es la 3.6.8. Fuera de este entorno, si yo le doy Python-b, B mayúscula, es diferente esta versión. Entonces, con esta manera, con los entornos virtuales, nosotros podemos manejar distintas versiones de los paquetes, versiones de Python, versiones de librerías, para que no se corrompan entre proyectos. Vamos a ver un poco la estructura del proyecto que nos levantó. Este proyecto es similar. Aquí vemos que tiene un archivo llamado settings.py, donde ya nos trae definido varias secciones donde podemos configurar directamente. Nos instaló la versión que tiene un admin. Nos instaló una base de datos de SQLite. Aquí por defecto ya nos va a crear un archivo de SQLite. Debe estar aquí, que es este archivo SQLite va a ser nuestra base de datos inicial. Vamos a cambiarlo más adelante por Postgres o MySQL. Contiene toda la configuración del entorno, tiene su manera de poder configurar.
pero al estar centralizado esto facilita mucho la gestión del proyecto. Como vimos, tiene un manejador de URL. Ahora mismo solamente existe una URL que es /admin. Vamos a levantar el proyecto y ver cómo se ve esto. El /admin nos llevaría a un sitio ya preconfigurado que es admin.siteurl, donde maneja la base de datos que fue creada. Para levantar el proyecto, vamos a ver si estamos en la ubicación correcta. No, hay que ir donde está el archivo manejador, el manage.py. Entonces ejecutamos el comando python manage.py y le damos run server. Con run server acá vemos qué versión del de Django se levantó, la fecha ahora que nos indica cuál es el archivo que se levantó, que es clase 1.settings, y en esta URL se encuentra publicado nuestro primer sitio web. Vamos a irnos al navegador. Entonces en el localhost puerto 8000 ya vemos nuestro primer proyecto de Django creado. Solo ejecutamos algunas líneas de comando, vimos algunos ejemplos de cómo levantar el entorno, y rápidamente ya tenemos nuestra primera página web. Vendría a ser el Hola Mundo del de Django. Bueno, hasta aquí va a llegar esta primera presentación. Será interesante que levanten hasta esta versión del proyecto, donde vamos a tener el de Django arriba, y si tenemos aquí el /admin sería el acceso para el administrador del de Django, que ya nos trae por defecto un entorno bastante interesante. En la próxima clase vamos a requerir que tenga hasta este paso para que podamos empezar a personalizar nuestro sitio. Bueno, hasta aquí llegó la clase. Muchísimas gracias.